Vamos a corregir la tarea. Lisa, ¿a qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? No lo sé. A usted. Lisa, si te molestaras en hacer la tarea, sabrías que la respuesta es... la batalla de Nueva Orleans. Digo, Andrew Jackson. Bueno, se está ganando su sueldo, ¿o no? Oh. Maldita Stricter. Se cree muy lista. Pero no sería tan lista sin su libro para maestro. Yo lo tenía en mi escritorio esta mañana y desapareció. Damas y caballeros, ha sucedido algo increíble. Algún desequilibrado ha robado todos los libros para maestro de la escuela. ¿Qué hacemos? Declara estado de emergencia. ¿Así son las tablas de multiplicar? Por favor, calma. Ellos sienten el miedo. Niños, sé que esto es fuera de lo normal, pero Martin va a darnos las clases del resto del día. ¿Yo? Pero no sabría dónde comenzar. Obedece, geniosito. Ya les he contado de los 60. Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma, Marin, calma. Vuelvo a dejar la docencia. No, señor Carapapa, piénselo bien.
El mundo en el que vivimos es un lugar enorme y que posee experiencias ilimitadas. Nuestro cerebro es un lugar pequeño y con capacidades perceptivas limitadas. Usamos el razonamiento para hacer sentido de algo y darle significado en nuestra mente, al resultar imposible abarcar todas las experiencias en nuestro cerebro. Para esto, tomamos atajos que nos permiten simplificar pensamientos en símbolos, recordar las sensaciones que nos evocan las experiencias, identificar patrones, entre otros. En la superficie, el razonamiento parece simple y sin estructura, pero si lo vemos de cerca, identificaremos procesos intelectuales complejos y relacionados entre sí. Todos pensamos, sin embargo, que mucho de nuestro pensamiento está prejuiciado, distorsionado, es parcial o arbitrario. La lógica nos ayuda en el proceso de razonamiento, pues a partir de su aplicación puede determinar si una afirmación es válida o no, si podemos estar de acuerdo con alguien en una discusión o no. Nuestro pensamiento está definido por 8 elementos que lo componen: propósito, preguntas, información, conceptos, inferencias, suposiciones, implicancias y punto de vista. Para perfeccionar nuestro pensamiento es que debemos aplicar permanentemente los estándares intelectuales, que son parámetros para medir si lo que estamos pensando y diciendo es correcto o no. Estos estándares son claridad, certeza, profundidad, amplitud, justicia, precisión, relevancia, significancia y lógica. Al preguntarnos si estamos cumpliendo con ellos o no, estaremos mejorando la forma en que pensamos. Y como una ecuación matemática, la lógica tiene una estructura. En un lado de la ecuación tenemos elementos ya conocidos, y en el otro lado una respuesta que es cierta, siempre y cuando los elementos de la primera parte no cambien. En lógica, una idea se llama premisa, y se trata de cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. La argumentación es un proceso secuencial que permite inferir conclusiones a partir de ciertas premisas y es un movimiento comunicativo entre personas, grupos, incluso entre una persona y un texto. Tipos de lenguaje. Cuando escuchamos el término lenguaje, generalmente lo relacionamos con aspectos verbales y escritos, como en el caso de un discurso verbal llevado a cabo por algún orador, o bien, si es el caso de algún escrito, pensamos en un libro. Pero no recordamos que el término lenguaje, y en particular el lenguaje oral, también viene acompañado de gestos, ademanes, la postura, etc. En este sentido, podríamos definir al lenguaje como cualquier sistema creado por el ser humano para establecer comunicación con otros seres vivos. Considerando lo anterior, se establecen los siguientes tipos de lenguaje. Veamos si reconoces alguno de ellos.
kinésico, proxémico, icónico y fonético. Lenguaje kinésico. Lo conforman los movimientos corporales, incluyendo ademanes, la gestualidad, mismos que expresan los sentimientos e ideas de quienes participan en un proceso de comunicación. Es decir, que los gestos que hacemos al momento de emitir un mensaje y los movimientos que hacemos pertenecen al lenguaje kinésico. Lenguaje proxémico. La postura del cuerpo, su desplazamiento en el espacio, la ubicación que toma el emisor respecto de sus receptores son algunos aspectos que permiten reforzar un discurso o bien, en su caso, pudiesen llegar a develar inseguridad o falsedad. El desplazamiento de una persona de un lado a otro mientras se encuentra estableciendo un diálogo, la cercanía o lejanía del mismo pueden ser determinantes para emitir un mensaje. Lo anterior corresponde al lenguaje proxémico. Lenguaje icónico. Lenguajes visuales, entre ellos pueden incluirse los colores, las formas, la ambientación del espacio, el uso de signos, logotipos, etc. Es decir, todo lo relacionado a los aspectos gráficos corresponde al lenguaje icónico. Finalmente tenemos el lenguaje fonético, mismo que es el canal natural del lenguaje hablado. Además de las palabras, incluye las pausas, aplausos, la percusión de algún objeto y, en su caso, la música. Podríamos decir que este tipo de lenguaje corresponde a todos los sonidos que podemos detectar. Esto da forma al lenguaje fonético. Tipos de lenguaje. Kinésico, proxémico, icónico y fonético. Tipos de lenguaje.
En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto.